El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Ustedes saben, estamos estudiando el periodo de la sexta iglesia de Apocalipsis, Filadelfia, la iglesia del advenimiento. Si bien el significado del nombre Filadelfia tiene que ver con amor entre hermanos, Filos tiene que ver con amor, con amigo también, y Adelfia son hermanos, pero además de un amor y hermandad que había en esa comunidad, también se observa una característica y es en la forma en cómo el Señor se expresa en el mensaje a Filadelfia. Hay una aprobación de parte de nuestro Señor e incluso hasta una separación de la iglesia mayoritaria, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Recuerden, la expresión judío en Apocalipsis tiene que ver con genuinos cristianos, porque los símbolos que en Apocalipsis se van a utilizar proceden en gran medida de la antigua Jerusalén, del antiguo Israel. Así que miramos Israel, judíos, tribus, etcétera, o expresiones paralelas, para que no seamos inducidos a pensar que se refiere al Israel carnal. Se refiere a la iglesia, pero utiliza un lenguaje típico de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora, recuerden, Jesús lo había dicho en Mateo 21:43. Dice allí que el reino es quitado de vosotros, los judíos. Ahí lo tenemos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos que exige el reino. Y amigos, el judío podrá gloriarse en su historia pasada, pero a la vista de Dios es nada. Miren un ejemplo de ese reino de Dios o lo que compone en Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5. Contiene cosas gloriosas, pero que ya no son más de los judíos, no les pertenece a ellos. Miren acá, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Entonces aquí comienza a hablar de una manera en que va a hacer diferencia con, o mostrar las características de este judaísmo. Y Pablo dice, a ellos les pertenece todo, pero lo pueden perder todo. Yo quisiera ser anatema con tal de ganar a esa gente, pero si no lo logra ganar, lo pierden todo, y todo eso pasará a formar parte del patrimonio de la nueva iglesia, la iglesia gentil, a la cual se va a llamar Israel. Sigue acá, los cuales son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes vienen los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O también en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha estar circuncidado? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios con todas las glorias y promesas,
pero que ahora es quitado y dado a los gentiles para que produzcan los frutos que Dios quiere. Y mis amigos, se nota en Apocalipsis ese fenómeno. De allí entonces que en el mensaje a la Odisea Dios puede expresarse. Yo haré que se vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo estoy contigo, no con ellos. Ellos son hijos del diablo, pero son cristianos. Tristísimo que el Señor se exprese así de quienes se ven a sí mismos como cristianos, pero Dios no los ve como tales. Es lo que pasará luego con la Odisea, que pretenden estar bien, y el texto nos dirá, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego, desnudo. Y entonces esa es la condición de cristianos que se ven bien a sí mismos, pero Dios no los ve bien. Por eso, mis queridos amigos, en Filadelfia, allí hay una experiencia distinta. Ahí tenemos el texto de la Odisea. Ustedes pueden mirarlo allí, que ya estudiaremos más adelante cuando avancemos en la historia de la bestia. ¿Recuerdan? Miramos la bestia y nos detenemos ahora al mirar a los héroes que plantarán su estandarte a favor del Señor y contra el enemigo, exaltando una creencia fundamental del cristianismo, que es el retorno de Jesús. Bien, amigos, para ello estamos mirando la historia de un hombre. Hay varias cosas todavía para escuchar de Francisco Ramos Mejía. Pero antes les invito a que repasemos los textos de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7 en adelante, unos poquitos, y entonces nos metemos a la historia de Francisco Ramos Mejía. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amigos, yo les invito a que razonen los textos a la luz de otro que aparece en Lucas capítulo 13, versículo 24. Te he puesto una puerta estrecha, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O también Mateo capítulo 7, versículo 14, dirá la misma línea también. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, en el caso de Filadelfia les abrió una puerta, pero como tiene poca fuerza, frente a una mayoría que se dicen ser judíos, pero que Dios no los quiere, los repugna. Entonces miraremos que se trata de una puerta estrecha. Y la doctrina también, vamos a mirar más adelante con más detalle cómo se aplica esto en un movimiento también del tiempo de Filadelfia que exalta la segunda venida. Lo estamos ya observando, amigos, con Ramos Mejía, impopular. Él estaba abriendo un camino, no era querido, no era reconocido, tuvo problemas con el gobierno porque él no practica la religión católica. ¿Por qué no permite las estatuas? Entonces, quien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá menosprecio y persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Eso le pasó a Ramos Mejía. Y amigos, le va a pasar a cualquiera que enclavado en un entorno donde hay gente opuesta, no puede practicar libremente sus creencias sin despertar sospechas, malas opiniones, como leemos acá, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En el caso de la iglesia de Filadelfia en general, miramos que cuando el Señor les abre una puerta estrecha, una puerta que nadie puede cerrar, que aunque tiene poca fuerza, el Señor está feliz porque guardan la palabra. Al decir poca fuerza, mis queridos amigos, son pocos. Y por lo tanto no es una puerta ancha, una puerta en la que pueden transitar y con dificultad, puerta angosta, porque hay oposición. Bien, esto es característico de la gente de Filadelfia. Muchos de ellos sufrieron menosprecio. Pensemos en Lacunza. Lacunza
además de sufrir ostracismo, su orden jesuita es cerrada y él tiene que huir. Pero para evitar problemas con su doctrina oficial católica, tuvo que ocultarse bajo un seudónimo de un judío converso, Juan Josafat ben Ezra. Y así publicó el libro, pero luego se supo que era él. Y ya hemos leído, amigos, que aún en el fuero católico, en 1940, no se permitió que en las universidades católicas se lea la doctrina de Lacunza, ni aún mitigada, recuerden la expresión, o sea, suavizada. No. Ese hombre no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué, amigos? Porque Lacunza dijo algo que molesta a muchos, y especialmente a aquellos que se sienten triunfalistas. ¿Recuerdan cuál fue el hecho que molestó a la gente católica de los días de Lacunza y aún posteriores, hasta la fecha? Decir que la iglesia mayoritaria se unirá al anticristo en los días finales. Amigos, ¿por qué tenemos el espíritu fariseo? Saben que cuando no conocemos por experiencia el vivir con el Señor, no lo conocemos, no conocemos el otro mundo. Déjenme que lo voy a ilustrar. Yo vengo de una familia disfuncional. Esto significa que no he conocido en mi infancia y en mi juventud un lugar de remanso, de paz, peleas. De niño presencié a mi padre golpear a mi madre. Él se fue luego y mi madre crió sola a sus hijos, 7 hermanos, peleones, yo el mayor, desobedientes, en fin, toda una situación de familia disfuncional, sin padre, sin gobierno. Ya joven, 21 años, abrazo la fe y quiero estudiar teología. Y antes de llegar a teología, amigos, en el servicio militar, 18 años, antes de llegar a los 21, los 18 años, voy al servicio militar y en los días que nos daban el franco, el fin de semana de por medio, entonces yo me alejaba del ejército, quiero vivir una vida tranquila de los problemas que había en el ejército, las peleas o el maltrato de los cabos oficiales, etc. Y entonces decido visitar una iglesia adventista de la zona, ya que me habían instruido desde que yo tenía 10 años. Nunca fui adventista, quiero conocerlo, ir a un culto, ir a una iglesia. Voy allí, amigos. Estaba en el ejército, en la misma provincia, pero lejos de mi casa. Y cuando llego el viernes de noche veo a una dama que está arreglándola y pregunto, ¿esta es la iglesia adventista? Sí, joven, yo estaba vestido de soldado. ¿Cuándo se reúnen? Nos reunimos mañana. ¿Usted va a venir? Yo. Y yo iba a pernoctar por allí, en la oscuridad. O sea, en la noche, en la calle. No tenía problema, era joven. Y la dama amable me dice, no recuerdo si ella me invitó a su casa, no me acuerdo bien, pero sí, al día siguiente yo aparecí. Mira el culto, precioso. Pero al mediodía, amigos, esta gente me invitó. Y la dama era la esposa del pastor. Y yo, vestido de soldado, no tenía otra ropa. Quería escuchar, aprender, observar. Y entonces me invitan. Voy, amigos. Era otro mundo, tan opuesto al que yo había conocido. Un mundo de paz. Estaba el esposo, el pastor, la esposa, 3 hijos, ya un poquito mayores que yo. El trato cordial, aquí, allá, la comida, el paseo. El hombre me dice, te invito a caminar, vamos a hacer la digestión, caminando. Sí, cómo no. Y escucharlos, amigos, qué deleite, yo me gocé. Al siguiente sábado, entonces, cada vez que yo podía, me ausentaba del ejército y luego pasé con otra familia. Lo mismo. Amigos, con esto quiero decir que hasta que no se tiene una experiencia, como Ramos Mejía, de conocer al Señor, el otro que no la tiene, recuerdan el ejemplo del hogar disfuncional, que no conoce un hogar funcional, no lo puede imaginar, no sabe lo que es la paz, porque vivió toda la vida a los gritos, peleas, y le parece normal. Así pasa, amigos, con religiosos, en muchos casos de extracción católica, acostumbrados al culto hueco, imágenes, el ego te absolvo,
la transubstanciación y los asuntos que iremos mirando de Ramos Mejía, que se opuso a todo ello, porque él tenía una religión vibrante, viviente. Lo cierto es que cuando son dos mundos, este es intolerante, porque no está el poder de Dios, no lo soporta. Este es un hereje y seguramente se alía con los indios para luego destruirnos. Todo lo ven mal. Insistimos porque no conoce por experiencia la religión del Señor, el vivir en paz con el Señor, como lo conocía Ramos Mejía. Por eso lleva el estilo de vida que lleva. Y en este caso, amigos, la iglesia del advenimiento, la gente de ese periodo, mencioné a Lacunza. ¿Por qué Lacunza no es querido en la Iglesia Católica? Porque en uno de sus escritos pone que al anticristo, al final de los días, lo va a acompañar la iglesia mayoritaria. ¿Por qué habla así de mi iglesia? Amigos, tanto nos duele que hablen así de nuestra denominación. Solamente tratemos de ser humildes, con el corazón en frío o la mente en frío y analizar los hechos. ¿Se caracteriza la iglesia por ser militante, trabajadora, esforzada, espiritual, que exalta a Cristo, o una iglesia social, hueca, de dinero, corrompida? Ahora en los tiempos modernos, amigos, cuando se habla de los curas, en fin, y todo, la historia que ustedes conocen bien, o aún la religión que lleva Francisco I, una religión ecuménica, donde no hay poder, la gente no se convierte. Las religiones que se acercan a Él abrazan a Cristo, se someten al señorío de Jesús para obedecer sus mandamientos, quieren ser transformados a la imagen de Cristo. No, es una religión de conveniencia donde todos ceden sus diferencias en aras de un bien común. Unámonos para salvar el planeta. Entonces no hagamos diferencias y cada cual practique lo que tenga, pero no moleste al otro. Entonces, si tú crees en tus ídolos, practícalo, pero tú no le impongas al otro que tiene que adorar los ídolos que tú tienes. Ni el otro al revés. No lo critique por los ídolos que tiene. Si tú no crees en los ídolos, practica tu religión, pero no te metas con él. Ese tipo de convivencia, amigos, a veces suele pasar en los hogares. Cuando los hijos son distintos unos de otros, y el padre pone las reglas. Miren, yo no quiero más peleas en la casa. Tú te aguantas. Si no te gusta él, que se trae algún amigo, y tú respeta, porque cuando traes tus amigos, y están así amigos, ustedes lo saben, son papás también. Y entonces allí cada cual tiene que sujetarse a lo que manda el padre, porque todavía están bajo la tutela de él, en la casa de él. Ese tipo de convivencia, amigos, brota del amor, en que un hermano dice, yo veo a mi hermano que está metido con esas amistades, no me gusta, porque andan en drogas, andan en malos pasos, y yo no quiero eso para mi hermano. ¿Y es cierto? Entonces, ¿cómo actuaríamos? Con amor, a ver cómo lo seduce, hermano, y una forma de hablar, de trabajar, porque el amor de Cristo está en el corazón para poder ganarlo. ¿Se nota la diferencia? Con esto, ¿qué quiero decir, amigos? Yo dije dos mundos, el hogar disfuncional y el funcional. ¿Sí? En el caso de Lacunza, que entiende la necesidad de la conversión y dice que la iglesia mayoritaria se unirá al anticristo en los días finales, ¿ofende? Si las cosas como están llevándose, están en esa línea. Cualquier organización, cualquiera, a menos que vibre viviendo en Cristo. Y entonces, y no va a ser la organización, van a ser hermanos, aquí, allá, allá, hasta que Dios separe dos grandes grupos, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, sin importar la organización. Bien, que esto ayude a entender, amigos, por qué Lacunza hasta el día de hoy no es querido en la Iglesia Católica. Lo hemos leído, recuerdan, en uno de los artículos,
de esa universidad de 1940. Ni siquiera leer lecciones mitigadas, decía así, o sea, suavizadas. No, no, no. Con Ramos Mejía es lo mismo. Lo que él trae va en contra de lo popular. Las estatuas es un ejemplo. La transubstanciación es otro ejemplo. ¿Qué hay en ese hombre que lo enaltecen tanto? No sirve para el sistema católico, es cierto. Por eso, amigos, él fue un representante y llamativamente igual que Abraham, solamente que, curiosamente, todos los cristianos de diferentes extracciones, metodista, bautista, lo que usted quiera, todos se entroncan en Abraham y lo ven como un padre. El cristianismo lo ve a Abraham como un padre. Sin embargo, mis queridos amigos, el punto acá es, Abraham no es padre de muchos de estos grupos, entre tanto no vivan como Abraham, que era separados de los hititas, no mezclarse con la corrupción y practicar una religión viviente, al punto que Dios le llama el amigo de Dios. Al estudiar a Ramos Mejía, vamos a ver ese paralelo, se le parece a Abraham. Por eso estamos trayendo esta historia, es un Abraham moderno y que nos ilustra nuestros días finales, un Daniel moderno, capítulo 6, que nos ilustra nuestros días finales. Por eso traemos para que lo conozcamos mejor. Típico de quienes integraron la iglesia del advenimiento, Filadelfia. Bien, vamos pues entonces, amigos, a continuar examinando las ideas religiosas de este pionero, precursor, que luego será el gran movimiento que exaltará los mandamientos de Dios y cuántas doctrinas que la Iglesia Católica, con su abominación desoladora, según Daniel 11:31, echó por tierra. Pero leamos o examinemos también estas creencias de Ramos Mejía, las leemos y comentamos. Los tenemos acá. Algunas creencias espirituales de Ramos Mejía. Recuerden que habíamos leído algunas de las creencias que creía haber encontrado en su Biblia Vulgata de San Jerónimo, es una Biblia latina, principalmente desde 1814 fueron las siguientes. La Biblia es la única norma de fe y doctrina que ya comentamos. Y esta otra, Dios es creador y soberano. Amigos, siglos atrás era más fácil sostener la idea del creacionismo. Hoy hay iglesias que tienen dificultad debido a que no logran conciliar con la ciencia. La ciencia cada vez campea y la ciencia nos dice que la vida viene de hace millones de años. Entonces, ¿cómo hacemos conciliar con la Biblia que nos habla de una creación joven? Aproximadamente 6.000 años, según la cronología de la Biblia. Desde ahora para Jesús, unos 2.000 años, más o menos, y de Jesús hasta Adán, 4.000 años, unos 6.000 aproximadamente. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de millones de años? Y por lo tanto, aparecen teorías que desnaturalizan la obra creadora de Dios. Esto es que lo que aparece de la creación es más bien una novela o un mito, una figura, pero que no fue realmente así, sino que esto viene por procesos de evolución de largos periodos. Es el caso de algunas de las iglesias populares que habla de que un día de la creación son 7.000 años. Y por lo tanto estaremos hablando de 49.000 años. Amigos, si entramos en esa variante de no respetar el texto bíblico tal y como dice el versículo, nos vamos a encontrar con graves problemas para aceptar el mensaje del cristianismo. En primer lugar, Jesús cita Génesis como una historia literal. Recuerdan en Marcos capítulo 10, a la pregunta de los fariseos, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? ¿Qué mandó Moisés? Y ellos citan, Moisés permitió dar carta de divorcio. Bueno, al principio no era así. Miremoslo de este versículo 5 en adelante. Marcos 10, 5 en adelante. Y respondiendo Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió este mandamiento.
que el hombre podía darle carta de divorcio, pero noten esto. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y esto Jesús está sosteniendo la veracidad de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que cuenta el origen del hombre y la mujer en la creación. En consecuencia, Jesús acepta como válida la historia de la creación. No es una novela, no es un mito, Él lo toma como tal. Pero hay cristianos que no van a dar el paso que da Jesús, de tomar la historia tal como la cuenta Génesis, que Dios creó varón y hembra, tal como se cuenta hace unos 6.000 años atrás. Pero más de esto, amigos, si hablamos de periodos largos, que cada día son 7.000 años, o el periodo que uno escoja para poder así hacer armonizar 65.000 millones de años que hay entre las antiguas formas hasta que aparezca la forma humana, y que con la teoría de Darwin de que aparezca allí el eslabón perdido, y entonces allí vamos a ver la transición de el origen de las especies, que provienen de formas mínimas y fue evolucionando, y del mono, pues luego llegamos al hombre. Pero hace falta encontrar ese eslabón que justifique la transición, que nunca apareció. Teorías. Pero amigos, si hablamos, si nos metemos en esa teoría, llegamos a graves problemas. Uno de ellos, ¿qué pasó en la caída de Adán y Eva? Si es un mito, entonces ellos no cayeron. La historia de la caída es un cuento. Y si es un cuento, ¿para qué la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para librarnos de qué? De una caída que no se produjo, de un pecado que no se cometió, porque todo es mito, notamos. ¿Qué hacemos también con la semana? El modelo que Dios dio, 6 días trabajarás y el séptimo será reposo, porque Jehová reposó. Y Él bendijo el día y lo santificó. Pero si hablamos de millones de años, y que cada día son miles de años, también se desnaturaliza. No entra el mandamiento del sábado acá. No tiene sentido. ¿Se basa en qué? Si la historia de la creación es ficticia. Notamos. Y así nos encontraremos, mis queridos amigos, con varios problemas por un motivo. Y que Francisco Ramos Mejía lo encaró de entrada. Creo en un creador. Mírelo, el punto 2, y es el mensaje que Dios quiere que se predique en los últimos días. ¿Cuál es? Dice, número 2, Dios es creador y soberano. Mírenlo en el mensaje del primer ángel que el Señor ordena que se predique al mundo entero, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, especialmente el 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y noten acá, y adorad al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos amigos, creer en la historia de la creación, el relato del Génesis, será fundamental para que nuestra fe se arraigue, se cimente en alguien que lo hizo todo y tiene el derecho de juzgar. Él es el dueño. Por eso el juicio. Miren el contraste entre Dios y los supuestos dioses que figuran por todos lados. En la antigüedad era muy común adorar falsos dioses que invitaban a cometer pecado. Voy a dar el ejemplo en el mundo griego con Zeus. Era el dios máximo del Olimpo, padre de los dioses, y sin embargo era homosexual. Busquemos por qué Zeus se enamoró de Ganímedes, un pastor de ovejas, y se lo trajo allí para tener amoríos. El dios se trae a un mortal. Si el dios que adoraban los griegos tiene esa naturaleza, ¿qué esperamos de los adoradores? Sino que imiten las mismas barbaridades de sus dioses. ¿O qué diríamos de la diosa Milita de los babilonios? Que enseñaba, no ella, porque no existen los dioses, es la mente humana corrompida que inventa historias. Pues que esta diosa exigía que toda mujer de la población, una vez en la vida, pasara por el templo para fornicar.
al servicio de la diosa. Esto es, pasara, aunque sea mujer casada, soltera. Eso lo va a contar Herodoto en su libro Historias, tiene 9 tomos, el primero de ellos. Ahí cuenta esa historia que Herodoto presenció. Él entraba al templo, de uno de los templos de Babilonia, de la diosa Milita, y veía mujeres que estaban así esperando su turno, sentadas, y un pasillo por el cual pasaban los adoradores, mayormente agricultores, y escogían la mujer que más les agradaba a la vista, las más bonitas. Ok, vente tú. Y la mujer entraba, allí fornicaban, el hombre pagaba el servicio y la mujer quedaba liberada del voto de la diosa Milita. Ya, y era mujer casada. Y Herodoto dice, si tú vuelves a buscar a esa mujer porque te gustó, nunca más la vas a encontrar. Ya cumplió con su voto. Y en cambio había otras que no eran muy agraciadas, bonitas, que estaban 2 o 3 años esperando el turno. O sea, venían todos los días, se sentaban esperando que alguien las levante y sentir humillación. Nadie la toma. Porque había otras que eran más agraciadas. Noten, eso cuenta Herodoto, el padre de la historia. ¿Quién es la diosa Milita? ¿Quién inventó esto? La mente humana, corrompida. Entonces, Dios, frente a esos dioses falsos, nuestro Jehová, miren lo que dice en Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, ese es el que merece la adoración. Continuará diciendo Jeremías. Noten el contraste. Por lo tanto, amigos, para diferenciar entre el genuino, verdadero Dios y toda la sarta de mentiras, el argumento es la creación. ¿Quién creó esto? Por lo cual se constituye en juez, en árbitro. Yo lo hice, ahora yo quiero pedir cuentas. ¿Qué hicieron con lo que yo hice? Es el juez. De allí el mensaje del primer ángel que hemos leído: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Ahí lo tenemos, no olvidemos Apocalipsis 14:7. Bien, amigos, ¿qué ocurre con Francisco Ramos Mejía? Pues él cree esto, él es creador, es soberano. Lógicamente, en esos días el catolicismo también lo creía. Cosas comunes, perfecto. Hoy, en nuestra época y en nuestra sociedad tan distorsionada, alguien que sostenga estas ideas, y mayormente después de la promoción del libro de Darwin, Carlos Darwin, El origen de las especies, esto acerca de la doctrina de la evolución se popularizó y hizo que la gente menos creyera en un Dios soberano y creador. Eso es mito. Por eso, amigos, sostener que Jehová es creador y dueño, soberano, y que luego hará un juicio, es muy importante para que el hombre enderece su vida. De otro modo, si no respeta al creador ni al juez, ese hombre con su vida hará lo que quiera, pero así también se lo sentenciará en el día del juicio. Sigamos con las creencias de Francisco Ramos Mejía, tan pertinentes, tan al punto, de un hombre sincero que leía la Biblia y de allí extraía la enseñanza. Número 3. Cristo y los apóstoles constituyen el único fundamento verdadero de la iglesia cristiana. Pero no, ¿cómo no es el Papa? Y amigos, ahí es donde, lógicamente, Ramos Mejía tiene la influencia de la Reforma. No se nos cuenta que haya tenido en su biblioteca algún ejemplar de los libros de Lutero o de Calvino. Pero dada la intelectualidad de él, un hombre culto, preparado, además de haber leído a Lacunza, y especialmente el área de la Segunda Venida, pero había otras doctrinas que no necesariamente Lacunza las manejaba. Esta es una.
sostener que la iglesia está basada en una persona que es Pedro. Y Remo Mejía, no. La iglesia está basada en Cristo y los apóstoles, no en un ser humano. Pedro. ¿Y los apóstoles? Amigos, ustedes conocen ya la expresión que se ha usado siempre para indicar, o que la Iglesia Católica con ella indica que la Iglesia está basada en una persona y de allí emana toda la autoridad que Dios le dio a la persona, en este caso el apóstol Pedro, y Pedro, por sucesión apostólica, delega la autoridad a todos sus sucesores, de modo que ellos tengan pleno dominio. ¿Habla así el texto original de Mateo, capítulo 16. Leemos desde el versículo 3 en adelante esta historia, pregunta que Jesús hace porque tiene interés de saber qué hay en la mente de sus amigos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opina la gente de mí? Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Muy bien, Jesús ya sabía que la gente tenía esa opinión, no necesariamente el Cristo, pero le interesaba qué creían sus compañeros, sus amigos, eso sí, porque Él les estaba enseñando y quería revelarse a ellos con los textos bíblicos y con las pruebas de los hechos. Si el texto dice del Mesías que Él cura, que sana, que restablece, pues Él lo mostró curando, sanando, restableciendo. Es el caso que nos cuenta el Evangelio de cuando vinieron los emisarios de Juan el Bautista. Él estaba detenido. Y estos queridos discípulos de Juan, que asistían a Juan en la cárcel, Herodes se los permitía, en un momento Juan Bautista, entristecido, un poco desanimado, le dice a sus amigos: vayan y vean al que yo dije que era el Cristo. Yo sentí el impulso del Espíritu Santo de proclamarlo el Cristo, pero así como estoy yo tanto tiempo metido en la cárcel y Él no hace nada para liberarme, estas son palabras que yo agrego. Entonces los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, el Cristo? ¿O esperamos a otro? Porque Juan, desanimado en la cárcel, no estaba obteniendo liberación. Entonces, ¿el Cristo me va a liberar o no? ¿Eres tú el Cristo, sí o no? Entonces, estaba un momento de depresión, de dudas. Y nada menos, amigos, en la cárcel, solitario, le esperaba la muerte. ¿No merecía un poco de compasión? Claro que sí. ¿Qué hace el maestro? Miremos. En esa misma hora lo muestra con hechos. Lo que el Cristo se dijo que haría, Él lo demuestra con hechos. Sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dice: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven. Esto lo dice Isaías 61:1, que habla del Cristo que daría vista a los ciegos. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que todo lo que la profecía dice, aquí lo estoy demostrando con hechos para que Juan, ustedes le explican, ustedes fueron testigos oculares, miraron todo eso. Pero agrega un detalle más. Y bienaventurado es aquel que no haya escándalo, tropiezo en mí. O sea, Juan sigue confiando. Feliz aquel que no encuentra tropiezo, encuentra calma. Un mensaje precioso de Juan, de Jesús a Juan el Bautista. Bien, amigos, noten que aquí estamos comentando lo que Jesús demuestra, que Él es el Cristo con los hechos. Y esperaba que sus amigos se lo respondieran a la pregunta que Él hizo: ¿qué dice la gente de mí? En Mateo capítulo 16. Y ellos responden: eres fulano, mengano, sutano, perengano. Ok. Está. ¿Y ustedes? Miremoslo. Mateo capítulo 16.
Y él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y amigos, aquí viene esa parte tan importante que la Iglesia Católica toma y que Francisco Ramos Mejía no lo aceptó. Y que quien tiene sentido común, y ahí es donde yo les invito a ustedes, amigos, si ustedes entenderán o no a Ramos Mejía. A ver, miremos. Responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era lo que Jesús les quiso revelar a los amigos de Juan Bautista y que se le envíen el mensaje. Ustedes ven, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan. Vean todo eso, eso lo hace el Cristo. Esto aparece, recuerden, vamos a leerlo, en el sermón de Jesús en Nazaret, cita el texto de Isaías 61:1. En Lucas 4:18, miren la obra del Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Notan todas las bellezas, las bondades que el Cristo haría en favor de la raza humana. Jesús lo cumplió. Y entonces Jesús se lo demuestra a los amigos de Juan Bautista y ellos se llevan el mensaje. Y Juan se fortaleció. Así que ustedes vieron eso, yo lo vi. ¿Y qué más hizo? Bueno, hizo esto, lo otro y lo demás. ¿Y tú también lo viste? Lo vi todo. Ese es el Cristo. Y así Juan se fortaleció, Juan Bautista, y luego lo decapitaron. Era la obra de Jesús. Que crean que Él es el Cristo. Bien, Pedro ahora lo proclama. Y Jesús se emociona. Otra vez leamos el texto. Mateo capítulo 16. Versículo 16. Responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, así que si tú me dices que yo soy el Cristo, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y ahí vino, amigos, la gran discusión durante siglos y milenios, desde que Jesús pronunció esta palabra hasta la fecha, ¿qué significa? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y amigos, no es difícil entender que Pedro es un apodo que Jesús se lo puso, que significa, en griego es Petros, y es piedrita o canto rodado, una piedrecilla que uno toma con la mano y la arroja, una piedra, pedrita. En cambio, roca es Petra en griego, y roca o Petra es más bien una masa rocosa, sobre la cual se asienta, no sobre una piedrita. Porque amigos, si la iglesia se hubiera sentado sobre una piedrita, ese es el caso de Pedro, amigos. ¿Cuántos errores cometió aún después de esta plática? Ejemplo, disculpen la expresión, el papelón que hizo en Antioquía de Siria, según cuenta Gálatas capítulo 2, cuando llegó de visita a la iglesia de Pablo y Bernabé. Y nos cuenta Pablo lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué está haciendo Pedro acá? O sea, es lindo que venga a visitarnos, pero no a tener semejante conducta hipócrita. A ver, ¿cómo sigue? Miremos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el presidente de la iglesia, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron esos emisarios de parte de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces estaba sirviendo al ojo. Le tenía miedo a Jacobo. Es que van a dar un mal informe. Yo estoy metido con los gentiles. ¿Pero qué te importa, Pedro? Esa es tu misión. Tú ya lo experimentaste con Cornelio en Hechos capítulo 10. Que el mensaje que predicaron los gentiles ahora. Y tú lo hiciste muy bien. Y ahora tienes miedo porque llegan estos muy adustos, circunspectos, emisarios, pastores, presidentes de aquí y de allá, todos bajo el dominio de Jacobo, que es el jefe máximo. Y Jacobo muy estricto. Y te ven a ti metido con los gentiles, ¿qué van a pensar? Uy, ya se corrompió con los gentiles.
¿qué es eso, Pedro? Y Pablo le dio un muy duro mensaje, amigos, porque le estaba sirviendo al ojo la opinión de los demás, en lugar de servir a Cristo y por el poder del Espíritu Santo revelar a Cristo entre los gentiles, que conozcan el amor de Dios. Esa es la piedrita sobre la cual vamos a fundar la iglesia. Miren cómo sigue. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, yo hasta ahí te veo bien. Tú vives como los gentiles y no lo haces como judío. ¿Por qué al revés ahora obligas a los gentiles a hacerse judíos por tu conducta retraída? Etcétera, etcétera. Si captamos, mis queridos amigos, todo el mensaje, insistimos, ese es Pedro. Y esa es la piedrita sobre la cual descansa la iglesia. ¿O qué diríamos, amigos, cuando negó a Cristo? Conocida historia de la pasión. Cuando él amaba al maestro y se acercó hasta donde podía para ver en qué terminaba tanto maltrato al Señor aquel jueves de noche de la pasión y el viernes. Y se acercó demasiado y detectaron su presencia. Este también, miren, de ese hombre. No, yo no sé de qué hablas. Y luego una segunda vez, este también pertenece a este tipo, a este fulano, a este Jesús. No, yo no sé. Y luego una tercera vez, y el texto dice que con maldiciones, amigos, porque el versículo nos dice, hasta tu forma de hablar se nota que tú no eres de los nuestros, eres de esa gente. ¿Cuál forma de hablar? Miren, amigos, acá lo tenemos al texto, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, y esta es la tercera ocasión: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y amigo, qué papelón. Y el gallo cantó, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, él lloraba. Claro que sí. Amigos, Pedro era un hombre pecador como nosotros, pero lo han endiosado. Y sobre Pedro, allí están las llaves del reino. Mis queridos amigos, esas llaves que Jesús dio, se las dio a todos, y no son llaves de poder, son llaves que van por otra línea, es de conocimiento. Te voy a dar la llave para que tú le abras la puerta del conocimiento y de la salvación a la gente. Otra vez volvemos a Mateo capítulo 16, versículo 18, leemos en adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, o roca, que es la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, esa es la roca, no la piedrita que es Pedro mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Al dar las llaves, amigos, primero miremos que se las da a todos en capítulo 18 ahora, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y qué llaves son esas que tienen semejante poder para atar en la tierra y se ata en el cielo? Se desata en la tierra y se desata en el cielo. Justamente allí se da el ejemplo de una persona que peca y que corre riesgo de que lo desaten de la tierra y lo desaten del cielo. ¿Qué significa esto? Comete pecado un compañero de la iglesia, y entonces hay que sanar ese tema. ¿Cómo se hace? Háblale a solas. Si te oye, tú te lo has ganado. Si no te hace caso, búscate un testigo o 2, para que en boca de 2 o 3 personas conste toda la situación. Si no te hace caso, llámatelo a la iglesia. Dile: mira, vamos a ir a la iglesia, quiero que... Y el hermano puede aceptar o no.
Lo cierto es que se trae el tema a la iglesia y se le hace la llamada de atención. Mira, fulano, ya deja de andar con la vecina porque esa mujer es casada, que es la historia que aparece en 1 Corintios capítulo 5, una historia verídica, o sea, real, bíblica. Pero el individuo no quiere hacer caso y no va a soltar a esa mujer, ¿ok? Vas para afuera, una expresión que solemos escuchar. No te reconocemos más como compañero. Y entonces se lo desata en la tierra, o sea, queda excomulgado. Y se lo desata en el cielo. Se lo borra del libro de la vida. Eso es dar la llave del reino de los cielos. O mírelo en Lucas capítulo 11, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En la Biblia de las Américas dice la llave del conocimiento. Vosotros mismos, ahí tenemos la Biblia de las Américas. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis al reino de los cielos, y a los que estaban entrando se lo impedisteis, con el mal ejemplo y cuánta cosa extraña que ellos enseñan. Notan, la llave es la capacidad que usted puede tener cuando enseña la Biblia a otra persona y por medio de usted le abrió la llave para que entre al reino de los cielos. Los judíos ni entran ellos ni dejan entrar, y ellos que tienen la llave del conocimiento. A Pedro, pues, se le dio esa llave. Todo lo que tú ates acá, se ata en el cielo. Si por tu ministerio alguien acepta el Evangelio, el caso de Cornelio, a Pedro se le dio la llave del conocimiento para que haga entrar a Cornelio, Hechos 10, con su parentela, al reino de los cielos. Y Cornelio atento escuchaba, y sus parientes, y en eso baja el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y no habían sido circuncidados. Y ahí Pedro dice que se bauticen todos. ¿Recuerdan? Hechos 10. Ahí tenemos un ejemplo. Cómo Pedro tiene las llaves para que Cornelio entre en el reino de los cielos. Pero no es llave de poder. Acá mando yo y mando yo. Que sí ostentó Víctor I por el año 196. Por lo que él quería expulsar a cristianos que guardaban otra manera la Pascua, al modo judío. Se llama Pascua cuarto de semana. Ese tema del poder que se arrogan, noten aquí en Hechos 10, Pedro recibe la aprobación del cielo con la llegada del Espíritu Santo a cómo él les estaba abriendo el reino de los cielos. Él, al predicarles, él recibía la llave del conocimiento para que Cornelio y familia entren al reino de los cielos, y la confirmación es el Espíritu Santo cae sobre ellos y hablan, y los de la circuncisión estaban atónitos, asombrados. ¿Cómo ocurre esto? No puede ser. ¿Qué es esto? Ahí tenemos. Pedro se le dio la llave y logró abrir que esa gente entre al reino de los cielos sin pasar por la circuncisión. Bien, amigos, noten, los textos bíblicos no son complicados para entenderlos. Pero entonces, Ramos Mejía no creía que la iglesia se fundaba en Pedro, se fundaba en Cristo y los apóstoles, como leemos ahora en Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, profetas el Antiguo Testamento, por lo tanto estamos edificados sobre la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos somos como un ladrillo, aquí y allá, hasta constituirnos en un templo donde, versículo 22, mora el Espíritu Santo, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Con esto, amigos, estamos mirando el tercer punto de las creencias de Francisco Ramos Mejía. Las repasamos por última vez aquí, donde nos dice que, punto 3, Cristo y los apóstoles constituyen el único fundamento verdadero de la iglesia cristiana. No Pedro con su sucesión apostólica, como sostiene la iglesia de Roma. Bien, queridos amigos,
Así iremos analizando cada una de las creencias de Ramos Mejía, la base que tenía, un hombre ilustre en sus días, pero que dejó hasta nosotros, hasta nuestra época, su influencia y un resumen de lo que fue la iglesia de Filadelfia, la iglesia del advenimiento. ¿Imitaremos a estos hombres? Esa es la exhortación que trae aquí esta producción, este servidor. Gracias por acompañarnos y nos miramos en la siguiente emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Tenemos una misión, la de evangelizar, y es tarea de todos y todos los días. La iglesia sobre la tierra debe ser la representante de los principios celestiales. En medio de la terrible confederación de injusticia, engaño, robo y crimen, esta debe de brillar con la luz de lo alto. Debe someterse en la justicia de Cristo contra la apostasía prevaleciente. El Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen en la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los fundamentos de muchas generaciones, las sendas antiguas. La iglesia debe reconocer la autoridad divina. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos para salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él, y al imitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. La luz del cielo vendrá a los que sienten necesidad de ella y que la buscan como tesoros escondidos. No podemos envolvernos en otro negocio sin restarle vigor y fuerza a nuestra labor en la causa de Dios. Pero si nos hundimos en un estado de inactividad, permitiendo que nos gobierne el poder de Satanás, Dios no nos enviará a su Santo Espíritu como nuestra mayor necesidad.